Buenas y buenos, yo soy Nacho y esto es... Wait a minute. El video de hoy le hacemos piedra al libro a una obra que más o menos les había prometido que les iba a mostrar. Un mundo bajo el velo de Geraldine Brooks. Me parece que había dos grandes opciones que tenía para mostrarles este libro a ustedes. En primer lugar, podía hacer un análisis más antropológico, teórico y académico de la temática que trata el libro, que es la vida de las mujeres musulmanas. Y la segunda opción, que es la que terminé optando, es la de presentarles el libro como un libro más, mostrándoles un poco cuál es su estructura y hablándoles un poco del contenido, porque creo que si no el video podría hacerse demasiado extenso. Sin embargo, ustedes saben que están más que invitados a hacerme preguntas o dudas que tengan, tanto acá en YouTube como en cualquiera de mis otras redes sociales. Un mundo bajo el velo es un libro de no ficción y como tal a mí me parece de suma importancia caracterizar un poco a la persona que escribió este libro. Yo creo que esto es muy importante porque nos está intentando mostrar una parte de la realidad objetiva en la que vivimos todos y sin embargo esta persona, Geraldine Brooks, esta mujer, como hace cualquiera de nosotros, está sesgado por un montón de cristales a través de los cuales mira ese fenómeno que está describiendo. Entonces es bueno conocer un poco del autor para saber qué podemos encontrarnos, qué cosas pudo haber visto y qué cosas se le pueden haber escapado por su propia experiencia personal. Geraldine Brooks nació en 1955, es australiana. Las características que más pueden haber influenciado un poco en su observación, que yo considero que más pueden haber influenciado, son principalmente que es mujer, por supuesto. Eso le posibilitó ingresar a lugares en donde solamente las mujeres pueden ingresar, experimentar en carne propia muchas de las cosas que está contando, que está relatando, y tiene como desventaja que justamente también por ser mujer no pudo recibir respuestas objetivas a las personas que entrevistaba, a los hombres que entrevistaba, o había ciertos lugares en donde no podía ingresar. Con relación a los lugares que no podía ingresar, no solamente es mujer, sino que realizó su viaje sola en general, a partir de su trabajo, que es de ser periodista. Otra vez ventajas y desventajas. Por un lado, ser periodista le posibilitó ingresar en ambientes que a cualquier otra persona común por ahí estuvieran más cerrados, como son las casas reales o eventos particulares políticos. Ella iba como enviada de prensa, entonces tenía esa posibilidad. Pero como iba por trabajo no la acompañaba a su esposo, entonces había muchas cosas que no podía hacer, por ejemplo registrarse en los hoteles. Tenía problemas para salir y entrar de algunas de las fronteras de países o de ciudades incluso. Y finalmente otra característica que cabe remarcar de esta persona es que ella pertenece a la religión judía por conversión. Ella se convirtió al judaísmo para poder contraer matrimonio con su esposo. En muchos países donde se practica el islam sigue existiendo una arraigada enemistad entre el islamismo y el judaísmo, que se remonta a tiempos bíblicos incluso. Entonces bueno, esta mujer tenía incluso problemas por su religión en algunos lugares en donde estuvo. Ella vivió y convivió durante mucho tiempo con personas y en países del norte de África, de Europa del Este y de Oriente Próximo, y su objetivo es mostrarnos la vida de las mujeres musulmanas en todos sus aspectos, más allá del sensacionalismo que podemos recibir en Occidente a través de la televisión, de la radio, de los diarios. El libro es de 1995, basado obviamente en experiencias previas que tuvo la autora en la década fines del 80, principios del 90, o sea que es bastante viejo. Podemos pensar que algunas cosas cambiaron en estas sociedades musulmanas. Sin embargo, puede ser que esto no sea tan así, que se conserven más o menos de la misma forma, debido a las mismas características de estos grupos humanos, que en su mayoría suelen ser bastante tradicionalistas, cuyas leyes, costumbres y tradiciones están muy fuertemente basadas en sus textos sagrados, en el Corán, en la palabra del profeta Mahoma. Entonces se podría considerar que la información que tiene es pertinente a las problemáticas actuales en cierto sentido. Teniendo todo eso en mente, quién es la persona que lo escribió y en qué momento se escribió, uno puede comenzar a leer el libro con tranquilidad. Está dividido en 12 capítulos que intentan dar cuenta, como ya les digo, de todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas, en particular de las mujeres, la educación, la vida política, la práctica de deportes, el mercado, la ropa, las amistades, la familia. Intenta atravesar todos los estratos sociales. Sin embargo, hay un sesgo hacia las clases medias y media alta, lo que determina bastante lo que está diciendo esto. En el campo, la misma autora lo dice, en el campo y en las zonas más pobres de las ciudades, las prácticas son todavía más tradicionales, incluso de las que se ven en la ciudad o en las clases dirigentes, y por eso justamente a una persona extranjera, mujer y de otra religión se le hacía prácticamente imposible
acceder a estos sitios, a estos grupos de la sociedad, pero en general están representadas muchas mujeres de diferentes edades y de diferentes lugares y diferentes posiciones sociales. Estos 12 capítulos en los que se divide el libro giran alrededor de una sura o asora, que son los capítulos del Corán. Eso es realmente muy interesante porque si bien casi todas las sociedades están basadas en cierta forma o tienen algún componente influenciado por la religión, sin ir más lejos, en mi país todos los días sale una nota en el diario sobre con quién se juntó el Papa, si con tal dirigente, con tal otro, en un país donde no para de crecer la cantidad de gente agnóstica. Eso sigue causando mucho peso. Imagínense en estos países en donde las leyes están puestas en base a los textos bíblicos. Entonces cada capítulo tiene un sura y la autora analiza cómo este fue predicado por el profeta y cómo es llevado a la práctica en la vida cotidiana, lo que es realmente interesante. En primer lugar, ella tiene que aclarar que existen muchas formas de practicar el islamismo, por supuesto, como cualquier religión. Hay grupos de personas más fundamentalistas y grupos de personas que son menos practicantes de su religión, como en cualquier lado. Del mismo modo, los países o los gobiernos también se basan igual. Algunos hacen una interpretación más rígida de lo que es el Corán y otros un poco más laxa. Esto muchas veces está determinado por la relación que tienen con Occidente y con los países, sobre todo de Europa. En los primeros 4 capítulos podemos decir que se hace una caracterización de lo que más llama la atención de la vida de los musulmanes, o en realidad, en palabras un poco más precisas, lo que resulta más opuesto a lo que hacemos en Occidente. Por ejemplo, la utilización del velo o de cierto tipo de ropas para tapar algunas partes del cuerpo particular. Esto es extremadamente interesante porque pone de ejemplo la autora los dos extremos de la situación, de la interpretación del mismo asura. En el Corán, el profeta dice que las mujeres tienen que hablar detrás de una cortina. Por supuesto que eso a lo largo de la historia se hizo dificultoso cuando tenían que salir a la calle. Entonces, esa cortina comenzó a transformarse en los diferentes tipos de vestimenta que utilizan las mujeres musulmanas. Sin embargo, existen los dos extremos de interpretación de este asura, y por un lado hay grupos en donde las mujeres tienen que ir totalmente tapadas, las manos, los pies, todas las partes de su cuerpo salvo los ojos, incluso deformar la voz, que ellos lo consideran una parte del cuerpo. Y por otro lado nos da un ejemplo de un grupo en África en donde son los hombres que tienen que ir tapados y no las mujeres. Son ellos los que llevan velos para tapar su cara, porque de acuerdo a otra interpretación que hacen en una sura distinta del Corán, las mujeres son puras y no tienen nada que esconder, en cambio los hombres tienen que tapar sus intenciones frente al resto y los demás no pueden darse cuenta si son amigos o enemigos en un primer vistazo, y por eso son los hombres los que van cubiertos por ropas y por telas y no se pueden mostrar, no pueden mostrar su cuerpo. Eso a mí me llamó mucho la atención. Es el mismo fragmento de texto bíblico interpretado de dos formas totalmente diferentes por grupos distintos. Bueno, continuando en esos primeros 4 capítulos aparece lo que es la relación de la mujer con los padres, con los primeros hombres de su vida, de su familia. Casi toda la vida de la mujer, por no decir toda, está regida por algún miembro masculino de su familia. De la casa del padre, la mujer tiene que pasar a la casa del marido, y es en gran parte él el que determina toda la vida de ella. La mujer tiene que pedir permiso para un montón de actos, como parte también de una de estas características más opuestas a Occidente, o que más nos llama la atención, es toda la cuestión de la mutilación genital femenina, que es una problemática terrible que todavía está vigente hoy día en muchos grupos, que también se basa en una interpretación arbitraria del Corán, en donde a las mujeres se les prohíbe gozar de su cuerpo, sentir placer en el vínculo sexual, alumbrar a sus hijos de forma lo más natural posible. Esto conlleva muchísimas dificultades higiénicas de desarrollo, de salubridad, incluso aumentando la mortalidad femenina infantil o de mujeres parturientas, lo que es terrible. Geraldine Brooks, sin embargo, aclara que eso en las ciudades ya no se está dando tanto, es una práctica realizada más que nada en el campo o por las clases más pobres en las ciudades, pero es algo que aún hoy sigue vigente. Luego de esos 4 capítulos que más o menos nos caracterizan la vida de una mujer musulmana promedio, que coincide con lo que es la vida en la casa del padre, pasa la vida de la mujer adulta en la casa del marido. Muy pocas mujeres permanecen solteras y las que lo hacen continúan viviendo en la casa del padre o con una hermana casada o con algún hombre que pueda regir su vida. Geraldine, como ya les dije anteriormente, intenta meterse en todos los aspectos de la vida. Describe cómo es de llamativo la vida universitaria, por ejemplo, de las mujeres. En casi todos los ámbitos es muy común que el hombre tenga la posición jerárquica más alta, que tenga
la autoridad y que las mujeres no puedan llegar nunca a ese estatus. Entonces, por ejemplo, los profesores en algunos países tienen que ser solamente varones, o los entrenadores deportivos también tienen que ser hombres, y eso genera mucho conflicto porque los hombres no tienen permitido ver a las mujeres en ciertos aspectos. Entonces las mujeres suelen tomar clases en aulas apartadas, con el profesor en una videollamada. Cuando relata, por ejemplo, al entrenador del seleccionado femenino de voleibol, es muy llamativo porque el hombre no puede estar en la misma habitación. Ellas se entrenan solas, pantalones cortos y camisetas cortas como cualquiera de nosotros. Como él no puede ver esa situación, cada cierto tiempo una de ellas vuelve a cubrir su cuerpo con sus mantos y con sus telas y sale para comentarle al entrenador cómo está desarrollándose el entrenamiento. Entonces él le dice a esta mujer las indicaciones, las cosas que tiene que corregir, y ella vuelve y se lo transmite a sus compañeras. Eso es extremadamente llamativo. Y así en todos los aspectos de la vida. Los capítulos abarcan muchos ámbitos distintos que no voy a ahondar ahora, pero algunos que me llamaron mucho la atención con relación al uso de las burkas, los velos y diferentes tipos de ropa que tienen distintos nombres de acuerdo a las ocasiones y a los lugares. Geraldine estaba intentando entrevistar a la mayor cantidad de gente preguntándoles cuál era el justificativo de que las mujeres fueran del todo vestidas así, con ropas iguales, y un profesor universitario le contestó que era para que ellas no tuvieran la obligación que tienen las mujeres occidentales de estar a la moda, de ser consumistas, de envidiar a las otras mujeres. Después de tener la palabra de este profesor, Geraldine acompañó a dos mujeres a un mercado a comprar telas y se dio cuenta que funciona del mismo modo que cuando nosotros salimos a comprar. Las mujeres eligen entre distintas variedades de telas, géneros de menor o de mayor calidad. También hablan de lo que llevan las demás, de lo que vestían antes. Es exactamente el mismo proceso que utilizamos nosotros para comprar ropa. Un capítulo que me pareció realmente muy interesante es el de las manifestaciones políticas. Hay muchos lugares en donde las mujeres no se sienten cómodas con forma de vida que tienen, pero lo interesante, iluso de mí que no lo había pensado antes, es que ellas se manifiestan ante esto, aún corriendo riesgos terribles de perder su vida, de perder sus cosas, de perder a sus hijos. Pero también hay una cuestión muy interesante. Ella estuvo trabajando con un grupo de feministas palestinas, y estas mujeres, muy religiosas del Islam, muy practicantes del Islam, le comentaban que tenían problemas para hablar en reuniones internacionales, en convenciones internacionales, porque cuando ellas se presentaban como un grupo feminista pidiendo por los derechos de las mujeres musulmanas, lo primero que hacían las personas en Occidente eran demonizar su religión, demonizar a sus hombres, demonizar a sus gobiernos y comparar todo eso con las cosas que nosotros tenemos en Occidente. Ellas no querían que fuera así. Ellas eran muy religiosas, ellas eran mujeres musulmanas orgullosas de ser musulmanas, que creían en la palabra del profeta Mahoma, que creen todavía en la palabra del profeta Mahoma y en las escrituras sagradas del Corán, pero lo único que buscan, el derecho que ellas están exigiendo, es el de la igualdad dentro de sus propios parámetros. Este grupo de mujeres feministas no buscan parecerse a las mujeres occidentales, sino que buscan que sus propios hombres también respeten la palabra del Corán tanto como ellas lo hacen, porque ponen de ejemplo el hecho de el cuerpo, que es un tema muy tabú en toda la vida de los musulmanes. A ellas se les exige llevar su cuerpo cubierto y ellas lo hacen porque creen en lo que dice el Corán. Sin embargo, el Corán no dice que los hombres puedan andar con menos ropas que ella, y de hecho, por lo que dice Geraldine Brooks, hay un momento en el Corán en donde se aclara que los hombres no pueden mostrar de sus tobillos para arriba y de sus rodillas para abajo, y sin embargo los equipos de fútbol de esos países juegan con pantalones cortos. Y eso me parece que es muy interesante, porque es cierto que uno enseguida tendería a demonizar todos los aspectos de la vida musulmana, poniéndola en contraposición con los aspectos de la vida occidental. Y sin embargo hay que ver qué es lo que ellos realmente quieren, qué es lo que estas personas buscan, porque hay muchas personas que creen en esa religión y que la profesan con todo su espíritu y con toda su mente, y están en todo su derecho de hacerlo. Hay que saber prestar atención más allá de lo que Geraldine Brooks llama el ruido de fondo que cubre a todos los asuntos que tienen que ver con pueblos que no son iguales al nuestro. Yo muchas cosas simples, muy pequeñitas, que habla este libro de la vida cotidiana, no me había imaginado que era así, que era tan parecido a nuestro mundo, porque continuamente recibo noticias de otra tonalidad, con otros decibeles, de los diarios, de las noticias, y eso genera un prejuicio muy fuerte, y nos olvidamos a veces de que lo que hay detrás de todo esto son personas, son seres humanos exactamente iguales a nosotros y a todos, y nosotros exactamente iguales a ellos. Sin embargo, por supuesto, tampoco hay que ser necio ni cerrar los ojos ante las injusticias humanas que sufren muchas minorías
a lo largo y ancho de todo el mundo. No hay que caer en el relativismo cultural extremo de pensar que solamente porque son otra cultura y piensan distinto tienen permitido hacer todo, incluso a los miembros de su propia sociedad. El tema de la mutilación genital femenina es aberrante en cualquier aspecto. La lapidación de mujeres, la lapidación de homosexuales, son cosas que nosotros tenemos permitido exaltarnos y pensar que están mal, porque se están violentando los derechos que tienen algunas personas a vivir. Sin embargo, libros como este nos ayudan a ser bastante más críticos. No es una obra científica, de hecho no lo pretendía ser tampoco, así que hay que tomarlo con pinzas porque está bastante sesgado por la subjetividad de la autora. Sin embargo, creo que como introducción a la temática está muy bueno porque es muy fácil de leer, porque es realmente muy abarcador de todos los aspectos de la vida cotidiana. A mí me despertó muchísimo la curiosidad por la temática. Es el primer libro al que le pongo post-its, porque me pareció que estaba bueno tener algunas cosas siempre a mano para consultar. Les voy a leer un párrafo que tiene que ver con esto del relativismo cultural. Debemos luchar también para que los extremistas islámicos dejen de decir a otras personas cómo tienen que vivir sus vidas. Como occidentales, profesamos la creencia de que los derechos humanos son un valor universal inmutable, independiente de los usos culturales y las circunstancias políticas. En la Conferencia de Ginebra de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, en 1993, Irán estaba entre el puñado de países que argumentaron en contra. Envolviendo sus argumentos en vestidos a la moda como el del relativismo cultural, los delegados de Irán y Cuba, China e Indonesia adujeron que Occidente había impuesto su ideología de los derechos humanos a naciones cuyas muy diferentes historias políticas y religiosas les daban el derecho de elegir por sí mismos. Para mí, este argumento quedaba reducido a una espantosa e insostenible proposición. Un derecho humano es lo que el déspota local dice que es. Es un fragmento más o menos del final del libro en donde Geraldine Brooks ya empieza a dejar puesta su concepción de todo lo que vivió, sus propias ideas en base a las experiencias que tuvo, y es su palabra expresada en este libro que es de ella. Sin embargo, bueno, es un tema que da para discutir, no solo la temática del libro, sino la temática en general de el relativismo cultural, de qué cosas tenemos permitido horrorizarnos y de qué cosas podemos abogar a favor o en contra cuando no tiene nada que ver con nosotros, sino que está hablando de una cultura lejana. ¿Cuánto podemos meternos nosotros en la vida de los demás? Y sin embargo sabemos hoy día más que nunca que estamos todos interconectados y que las injusticias que vive una minoría en cierto lugar también nos compete a nosotros, que estamos del otro lado del mundo, porque esa minoría nos representa a todos, a fin de cuentas, a todas las personas como seres humanos que somos. Así que bueno, es un tema para discutir largo y tendido. No quería perder la oportunidad de hablarles un poco de este libro porque sé que a algunos les había interesado. Les repito que están invitadísimos a dejarme sugerencias, comentarios, inquietudes con relación a este libro. Me encanta generar debates y poder aprender entre todos y compartir nuestras ideas. Creo que eso es todo. Gracias por estar ahí, gracias por pasar un rato conmigo. Nos vemos la próxima y buenos libros.